El fin de la guerra prolongada en la decadencia artificial de Europa. Ostensible explosión de contradicciones. La guerra no es entre Rusia y Ucrania. La guerra es entre Rusia y la OTAN. La diferencia es que como Ucrania no es miembro pleno de esa organización, los países de la OTAN no le declaran la guerra a Rusia y viceversa. Entonces, el conflicto de la OTAN en Ucrania se caracteriza por el envío de armas y de muchísimo dinero para que esta guerra se prolongue y continúe, porque genera un gran beneficio para vender armas y para otras cosas indecibles. Entonces, los países que componen la OTAN están con una tranquilidad de que no tienen que declarar la guerra a un país que tal vez no se la quieran declarar y que no van a ser atacados directamente porque están apoyando a un país que está en guerra con Rusia, pero ellos no están en guerra abierta a Rusia. Si nuevos países se incorporan a la OTAN, como el caso de Finlandia y Suecia, para protegerse de un posible ataque ruso, lo único que generarían es una magnificación del riesgo en esta zona del norte de Europa, de tal manera que se aumenta el riesgo de posibles conflictos, porque Rusia lo que quiere evitar es el avance de la OTAN sobre sus fronteras, y la idea de Finlandia es llevar a la OTAN hasta la misma frontera de Rusia, en una parte donde Rusia no limitaba con la OTAN. Entonces, lo que generaría es un aumento de las tensiones, una mayor presencia militar de Rusia en toda la frontera con Finlandia, y que ante cualquier conflicto, como el ataque ucraniano contra Polonia y todo el engaño de Zelensky, que pretendió incorporar a todos los países europeos y de la OTAN en su guerra contra Rusia, eso podría pasar con el caso de Finlandia o de Suecia, magnificar el riesgo de una posible guerra. Lo que generaría es que los países que le tienen miedo a Rusia quieren que más países se incorporen a este conflicto para socializar las posibles pérdidas que podrían tener. En vez de tenerle miedo a Rusia, deberían tratar de tener buenas relaciones con un país limítrofe tan importante y el más grande del mundo, de tal manera de que pueda cundir la cooperación y que en la base de esa cooperación se puedan minimizar los conflictos y resolverlos. Pero el apostar a la guerra, alimentar esta guerra, lo que genera es más inseguridad para los países temerosos, es más inseguridad para los países que no temen, pero que tampoco se involucran, y es que un conflicto europeo o del Atlántico Norte, incluyendo a Estados Unidos, se socialice sus desgracias a toda la humanidad. Si Rusia no venció totalmente a Ucrania, es porque no está luchando solamente contra Ucrania, sino contra todos los países que alimentan el poder militar ucraniano. Entonces, la única forma de que Ucrania derrote a Rusia es que todos los países de la OTAN se incorporen plenamente en esta guerra contra Rusia. Entonces, para derrotar a Rusia, lo que lograrían es primero dañar severamente a Europa, mucho más de lo que la dañó esta guerra y las políticas absurdas de la Unión Europea, con las sanciones ridículas que generan un daño a Europa mayor que el que generaron a Rusia. Entonces, observen que lo que debe haber es paz y verdad. Y lo que debe suceder es que Europa, la Europa de las libertades, de los derechos humanos y de la democracia, tiene que rever los valores europeos, porque tanto compungimiento con el autoritarismo del gobierno ruso, y lo único que vemos es el severo autoritarismo del gobierno ucraniano, del señor Zelensky, que mandó a cerrar los medios de comunicación para que no digan algo que a él no le guste, y que generó toda una serie de cuestiones de ataque a la democracia, las instituciones de su país, y vemos que en los restantes países europeos, tan democráticos, tan liberales, tan respetuosos de los derechos humanos, también cundió la censura absurda, en donde se le niega a los ciudadanos europeos a que se informen en función de la perspectiva rusa. Si Europa cree en la democracia y en la libertad y en los derechos humanos, tiene que haber libertad de que las personas decidan por dónde informarse y poder escuchar
todas las versiones. Pero lo que vemos es que lo que acusan Ucrania y los restantes países europeos a Rusia es lo que Ucrania ha demostrado que es el gobierno que tiene actualmente, y los países europeos que fomentan toda esta pérdida de libertades en sus propios países desde antes de esta guerra y de esta invasión, con todas las políticas absurdas de la falsa pandemia, y vemos que les encantó seguir censurando, bloqueando la libertad y tomando políticas de sanciones que generan daños económicos a sus propios países y que, mientras tanto, van borrando libertades. La única forma de que Ucrania gane esta guerra es que todos los países europeos se involucren en ella, todos los países de la OTAN. De ese supuesto triunfo ucraniano contra Rusia, lo que se generaría es una destrucción de Europa, una guerra nuclear devastadora para la humanidad y daños incalculables. Esta guerra tiene que terminar lo antes posible, no debería superar el año de esta situación que se está por cumplir, y ambas partes deben asumir que hay cosas que ya cambiaron y que no van a ser como pensaban. Ni Rusia pudo derrotar completamente a Ucrania en menos de un mes, invadirla por completo y anexionarla como si fuera una provincia, ni tampoco los europeos y la OTAN lograron derrotar a Rusia, eliminarla o generarle un daño severo como esperaban. Entonces, debe haber un compromiso para terminar esta guerra diciendo la verdad, y la OTAN, que no genera paz y que se debió haber caducado cuando cayó el Pacto de Varsovia, bueno, la OTAN tiene que dejar de existir y deben dejar de incorporarse países nuevos que, por el miedo que ellos tienen en su debilidad frente a Rusia, lo que quieren es arrastrar a todos los países de la OTAN en la defensa de ellos, que lo que generaría es una destrucción de Europa y un daño gravísimo a toda la humanidad y a todo el planeta. Así que en esta explosiva ostentación de contradicciones vemos que los que quieren la libertad de expresión censuran, que los que quieren la paz buscan más guerra. Entonces, por favor, dejen de mentir y de engañar, dejen de dañar a sus propias naciones, a las restantes naciones de Europa que no les interesa esta guerra, y fundamentalmente a los ciudadanos de todas las naciones europeas que no quieren esta guerra, que no les interesa alimentar los delirios de Zelensky, que no les interesa dañar su economía y su libertad por una guerra que les es ajena, y que debería haber un acuerdo verdadero entre todas las naciones europeas y Rusia de respeto mutuo y de cooperación. Libertad, verdad y paz para Rusia, para Ucrania, para toda Europa y para toda la humanidad. Gracias.